Buenos días a todos. Agradecemos a nombre del Comité de Seminarios del Centro de Investigaciones en Óptica su asistencia, ¿sí?, a esta charla que dará el doctor Eduardo Cabal Yepes, a quien le agradecemos profundamente también haya aceptado la invitación. El tema de la charla será aplicaciones del procesamiento digital de imágenes y señales. Voy a permitirme leer un poco la reseña del doctor Eduardo Cabal Yepes. Recibió el título de ingeniero en comunicaciones y electrónica y el grado de maestría en ingeniería eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica FIME de la Universidad de Guanajuato en 1999 y 2001 respectivamente, y el grado de doctor por parte de la Universidad de Sussex en el Reino Unido en 2007. En abril de 2008 se integró a la División de Ingenierías del campo Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, donde se desenvuelve como profesor líder de investigación con el nombramiento de profesor titular C, categoría más alta que puede alcanzar un profesor en la Universidad de Guanajuato. Ha participado como autor y coautor de más de 100 artículos de investigación en revistas científicas de alto factor de impacto y en congresos internacionales en las áreas de aplicación y generación del conocimiento en las que se desenvuelve, como instrumentación digital, procesamiento digital de imágenes y señales, inteligencia artificial, robótica, sensores inteligentes, mecatrónica, FPGAs, calidad de la energía, entre otras, con alrededor de más de 2000 citas a sus trabajos. Actualmente funge como editor de área para procesamiento de imágenes y señales en la revista científica internacional Computers and Electrical Engineering de la editorial Elsevier, como editor asociado para la revista científica internacional Digital Signal Processing de la editorial Elsevier también, y como editor asociado para la revista científica internacional IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Como editor también asociado del Journal of Engineering and Fundamental Research y finalmente como editor asociado de la revista científica La Mecatrónica en México de la Asociación Mexicana de Mecatrónica. Le ha sido otorgado el grado de Senior Member por parte del Instituto de Eléctricas y de Ingeniería en Eléctrica y Electrónica IEEE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con el nombramiento de investigador nacional nivel 2. Bueno, sin más preámbulos y agradeciendo nuevamente haya aceptado nuestra invitación, doctor Eduardo, puede usted, si gusta, comenzar. Muchísimas gracias, Sebastián. La verdad es un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y agradezco mucho la invitación que me hicieron para poderles dar esta pequeña charla. Básicamente va a ser una plática acerca de lo que realizamos nosotros en el grupo de investigación aquí en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios, lo que se conoce como sede Yuriria de la Universidad de Guanajuato. Mi trabajo está enfocado principalmente al procesamiento de imágenes y señales, procesamiento digital de imágenes y señales, y pues en base a eso pues vamos a comenzar. Nada más déjenme. Ok, primero pues hay que entender cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Y un ejemplo claro de esto, cuando nosotros hacemos una medición de una señal analógica, pues tenemos ciertas incertidumbres, aunque la señal está cambiando constantemente en el tiempo y en amplitud. Cuando nosotros lo leemos un valor aproximado, y por eso pongo este ejemplo de dos relojes, un reloj analógico y un reloj digital. Si nosotros leemos la hora en un reloj analógico, por lo general tendemos a decir son la 1:10 o faltan 10 para las 9, aun cuando esa no sea la hora exacta, aunque la hora sea 8:57, nosotros decimos, no, ya faltan 10 para las 9, ¿no? Algo por el estilo. En cambio, con una medición digital tenemos una medición mucho más precisa,
dado que leemos los valores que se adquirieron o que se almacenaron en ese instante, ¿sí? Esto mismo sucede cuando nosotros medimos otras cantidades, por ejemplo, cuando nosotros medimos cantidades eléctricas. Anteriormente las mediciones se realizaban de forma analógica, no sé si algunos de ustedes utilizaron o han visto o aún siguen utilizando dispositivos de medición como lo son los voltmetros, los ampérmetros, ¿sí? Analógicos, donde básicamente se tiene un espejo en la escala de medición, en la parte de atrás de la aguja, para tratar de obtener una medición mucho más realista del valor de la señal, ¿no? Lo que se hace es de que la aguja debe de estar alineada, entonces en la reflexión del espejo, si la aguja está sobre su reflexión, entonces podemos decir que ese es el valor exacto de la medición, ¿no? Este problema pues ya no lo tenemos con los dispositivos actuales, en los cuales pues ya nos otorga una señal, una medición digital, ¿sí? Entonces ya nos da el valor correcto de la medición sin tener nosotros que hacer una estimación o un cálculo. Ahora, ¿qué es una señal analógica? ¿Qué es una señal digital? Bueno, ya lo estábamos mencionando. La señal analógica es una señal que cambia continuamente en el tiempo, cambia su amplitud, ¿sí? Y cambia su forma, ¿sí? Entonces, nosotros si tomamos un pedacito de esta señal y le hacemos un zoom, lo que vamos a ver es de que los valores son distintos, su amplitud va variando conforme el tiempo también va variando. Esta es una variación continua, ¿sí? Siempre hay una variación y por más que nosotros hagamos un zoom y vayamos escalando esta señal, siempre vamos a encontrar pequeñas variaciones tanto en amplitud como en tiempo. ¿Qué señales tenemos en esta forma? Pues básicamente cualquier señal en la naturaleza es una señal analógica, ¿sí? De hecho, las señales analógicas representan cantidades físicas, como pueden ser señales eléctricas, puede ser presión, temperatura, volumen, pues cualquier señal, ¿no? Velocidad, cualquier variable física que nosotros conozcamos, se representa mediante una señal analógica. A diferencia de una señal digital, ¿sí? La señal digital es discreta en tiempo y en amplitud. Que en la amplitud no podemos tomar todos los valores de amplitud, no es como que nosotros tengamos un rango amplio, pudiéramos decir infinito de valores en amplitud, sino que dependiendo del número de bits que nosotros utilicemos para representar esa señal, es la cantidad de valores discretos que vamos a poder tener. Y también es discreta en tiempo. No podemos estar monitoreando o siguiendo la señal en todos los instantes de tiempo. Esto depende mucho de lo que se conoce como frecuencia de muestreo. Únicamente vamos a tener muestras de la señal en tiempos específicos, ¿sí? Entonces, las señales digitales representan valores discretos. Ya todos sabemos que la unidad básica de una señal digital pues es el bit, el cual únicamente puede tomar dos valores, que puede ser 0 o 1. Esto lo podemos interpretar de muchas formas, como abierto, cerrado, encendido, apagado, cierto, falso, ¿sí? Afirmación, negación, etc. ¿Sí? También estos bits, si nosotros conjuntamos un cierto número de bits, podemos empezar a representar números, ¿sí? Podemos representar, por ejemplo, con 4 bits podemos representar números del 0 al 15, y si nosotros agregamos un bit más, pues ya podemos representar números del 0 al 31, ¿sí? Y así sucesivamente, si agregamos uno más, serían del 0 al 63, y también podemos representar letras a través de estos bits, ¿no? De hecho, ustedes conocen esto que se conoce como código ASCII, ¿sí? Que nos sirve para representar las teclas
de la computadora, cuando nosotros presionamos una letra en nuestro teclado, lo que se le manda a la computadora es una cadena de bits, de 8 bits, y cada combinación de estos bits nos representan un carácter, una letra que específica para la computadora. Entonces aquí es como si tuviéramos muchos alambritos, 8 alambritos, y si presionamos una tecla, por ejemplo en este caso la tecla A mayúscula, pues se va a mandar esta cadena de bits hacia la computadora. ¿Cuántas posibles combinaciones tenemos? Pues eso también es ya muy conocido, ¿sí? Con n bits yo puedo representar 2 a la n posibles combinaciones que pueden ir desde el 0 hasta 2 a la n-1. Por ejemplo, con 8 bits puedo representar números desde 0 hasta el 250. ¿Sí? Ok, ¿cómo ha beneficiado o cómo ha contribuido la electrónica digital al desarrollo de la tecnología? Pues ha habido muchísimas áreas en las que ha contribuido, pero aquí selecciono 4. Una de ellas es la reproducción de audio, ¿sí? Anteriormente, la reproducción de audio se realizaba en este tipo de dispositivos conocidos como fonógrafos. Y cuando la tecnología electrónica fue avanzando, pues bueno, los dispositivos fueron modernizándose, aparece el transistor, cada vez podemos hacer dispositivos mucho más complejos, pero que ocupen menos espacio, ¿sí? Y actualmente podemos reproducir música en este tipo de dispositivos, reproductores MP3, que son muy pequeños, los podemos llevar a donde quiera, almacenan una cantidad muy grande de pistas musicales, ¿sí? Y aparte tienen una muy buena fidelidad. Ya podemos escuchar la música de una manera muy clara en comparación con los primeros dispositivos o los dispositivos iniciales, donde básicamente lo que se escuchaba era ruido, ¿no? En la parte de la televisión, bueno, todavía las televisiones de los años 70, años 80, pues eran un mueble de la casa, donde nosotros teníamos un cinescopio, una pantalla tipo cinescopio, ¿sí? Con 2 bocinas a los lados, ¿sí? La tecnología fue evolucionando, pasamos de lo que era el tubo el bulbo como tal, ¿sí? Y pasamos al transistor. De nuevo, esto nos permitió hacer dispositivos mucho más compactos, ¿sí? Con la aparición de dispositivos todavía mucho más pequeños, y transistores, resistencias, diodos, etcétera, se pudieron crear pantallas tipo LED, pantallas de plasma, las cuales pues ya permitían tener dimensiones un poquito más grandes y que el dispositivo fuera delgadito, ¿no? Una de las desventajas de lo que usábamos antes pues era el tubo de rayos catódicos, el cinescopio, pues que básicamente era lo que ocupaba el espacio en la televisión, era como si fuera un foco gigante, ¿sí? Cuando aparecen los LEDs, que están construidos en base a la tecnología del diodo, ¿sí? Fue cuando pudimos obtener ya pantallas de dimensiones mucho más grandes y mucho más delgaditas. Actualmente las pantallas, pues podemos tener pantallas de hasta 100 pulgadas de dimensión, e incluso se pudiera tener hasta más, ¿sí? Con un espacio muy reducido donde la pantalla en sí, el grosor de la pantalla, pues pudiera ser el de uno de nuestros dedos, ¿no? En la parte de fotografía, igual de las primeras cámaras fotográficas portátiles, pues tenían el tamaño de una maleta de viaje, ¿sí? La tecnología óptica fue avanzando, eso permitió tener elementos ópticos en espacios mucho más pequeños. Después la tecnología óptica se conjunta con la tecnología electrónica, aparecen las primeras cámaras digitales y hoy en día pues todo esto lo tenemos integrado en un teléfono celular, ¿sí? Un teléfono de celular pues es un dispositivo que incluso tiene mucho más potencia, mucho más recursos
que la tecnología electrónica que puso al hombre en la luna, ¿no? Y lo peor de todo, y bueno, lo que les digo a los alumnos siempre es que el teléfono celular ahora lo utilizamos para todo, menos para lo que fue inventado, que fue para hablar por teléfono. Lo utilizamos para mandar mensajes, para leer correos electrónicos, para tomar fotografías, editar fotografías, grabar video y muchísimas cosas más, ¿no? Yo creo que si realizamos 2 o 3 llamadas telefónicas al día, ¿sí? Es demasiado. También esto tuvo alguna incidencia en la tecnología informática, ¿sí? Anteriormente la información se almacenaba en bodegas muy grandes, física, con expedientes en papel, ¿sí? Cuando la tecnología informática evoluciona, ¿sí? Aparecen los primeros discos flexibles, ¿sí? 5 1/4, 3,5 pulgadas. Después aparece el DVD el CD y el DVD. El CD nos permitía almacenar hasta 700 megabytes de información. El DVD nos permitía almacenar aproximadamente 4 gigabytes de información. Y actualmente tenemos memorias muy pequeñas que caben entre la yema de nuestros dedos y que nos permiten almacenar ya terabytes de información, ¿no? Entonces, la tecnología electrónica pues ha contribuido en distintas áreas. Esto también, el avance tecnológico en la electrónica se debe a el avance en el diseño de los microprocesadores. El primer microprocesador fue un microprocesador que se conocía como el 4004 o el 4004, que permitía hacer operaciones de 4 bits. ¿Sí? Este tipo de microprocesadores se empezaron a utilizar en aviones de combate, ¿sí? Posteriormente hubo una evolución, los microprocesadores crecieron en su bus de datos, entonces ya no tenían un bus de datos de 4 bits, ya tenían un bus de datos de 8 bits, lo cual nos permite realizar operaciones mucho más complejas, ya no nada más de 16 símbolos distintos, sino ahora ya de 256 símbolos distintos. Entonces, durante muchos años, la tecnología del microprocesador fue evolucionando en el sentido de acrecentar, incrementar el número de bits que podía manejar el bus de datos. En sí, la arquitectura del microprocesador a partir del 8086 no ha cambiado mucho. Se ha mantenido similar la arquitectura como tal, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparece el microprocesador 8486, había 2 versiones, una que se llamaba una versión SX y una versión DX. La diferencia entre estos 2 microprocesadores era que la versión SX pues era el microprocesador tal cual y la versión DX tenía un coprocesador matemático que permitía realizar operaciones de enteros, ¿sí? O bueno, operaciones de punto fijo en hardware. Eso le incrementaba el procesamiento de la información, ¿sí? Después todo esto se integra en un solo dispositivo y es cuando aparece la familia 586, también el Pentium, con 32 bits. Y a partir de los 64 bits ya se conocen como microprocesadores de quinta generación. Como pues es de esperarse, hay limitaciones físicas en la cantidad de pistas que yo puedo obtener en un chip, ¿sí? Y de qué tantos transistores puedo poner en un chip. Entonces ya la arquitectura no ha cambiado, como se los decía, la arquitectura más o menos se ha mantenido constante desde el 386. Entonces ahora lo que se empezó a hacer fue colocar varios microprocesadores en una sola pastilla y de esta forma incrementar el poder de cómputo de los microprocesadores. Y esta es una muestra clara de este desarrollo. Nosotros tenemos una PC de la primera generación, pudiéramos decirlo así, donde básicamente la PC se componía de un cinescopio, una televisión tal cual, con un teclado tipo máquina de escribir, de alguna forma conectado con el dispositivo.
Actualmente, pues ya las computadoras han cambiado muchísimo, ya tenemos computadoras muy potentes incluso en las tablets. Como les comenté hace rato, en nuestro teléfono celular tiene mucho más potencia electrónica que la electrónica que se utilizó para llevar a la Luna. ¿Sí? Todos estos avances han sido posibles gracias al microprocesador, pero ha habido otro factor que ha contribuido al desarrollo tecnológico, que ha sido el Internet. ¿Sí? Bueno, aquí les mostraba algunas características de las televisiones. Aquí una comparación de la televisión digital con la televisión analógica, como la televisión analógica muestra una imagen bastante ruidosa, muy fea, la verdad. Y en una televisión digital incluso nosotros podemos seccionar nuestra pantalla para poder ver distintos canales con una muy buena resolución en la misma pantalla. ¿Sí? Esto es una comparativa entre una televisión analógica y una televisión actual, una televisión digital, ¿sí? Donde podemos ver que incluso pudiéramos decir que la televisión se ve muy sucia. Aquí tenemos los tubos de vacío, ¿sí? Y actualmente las televisiones se organizan de una forma muy especial. Tenemos tarjetas específicas, por ejemplo, para el audio, para el video, para pues todo este tipo de combinaciones, la sintonización, la captura de la señal, etcétera, ¿sí? Esta misma tecnología se ha aplicado en los vehículos actuales, ¿sí? La mayoría de los vehículos de años anteriores pues todavía utilizaban medidores analógicos, ¿sí? Los cuales pues a veces era muy difícil de leer, se descomponían y luego a veces ni siquiera sabíamos si traíamos gasolina en el tanque del carro, ¿sí? Y actualmente pues ya básicamente todas las mediciones se hacen a través de instrumental electrónico. Los autos modernos nos pueden decir si la presión de las llantas es la correcta, ¿sí? Incluso nos pueden mostrar diferencias en el entorno de manejo para que se ajuste la dirección del vehículo. Si empieza a llover, se activan los limpiaparabrisas de forma automática, ¿sí? Y bueno, muchísimas características que tiene. Les comentaba de otro factor que ha habido para el desarrollo de la tecnología, pues ha sido el Internet. El Internet pues se desarrolló principalmente para la transferencia de información. Esto ha permitido que nosotros tengamos información alrededor del mundo en pocos segundos. Podemos saber qué es lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Por ejemplo, la guerra de Rusia a Ucrania, pues fue un fenómeno que se dio a conocer en muy poco tiempo debido a toda esta interconectividad que tenemos, ¿no? ¿Sí? La tecnología a lo que se está moviendo es a lo que se conoce como Internet de las cosas, Internet of Things, ¿sí? Donde básicamente lo que se quiere es que todos los dispositivos de una casa, ¿sí? de un domicilio, puedan ser monitoreados y controlados a través de nuestro teléfono celular. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, si se quedó alguna luz prendida, ¿sí? O si la estufa está encendida o la podemos encender incluso algunos minutos antes de llegar a casa para que llegando a casa los alimentos estén calientes. Igual con el microondas, los refrigeradores modernos, de esos que ahora les tocan la puerta y les muestran qué es lo que tienen adentro y les pueden desarrollar incluso una lista de comestibles que hacen falta, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pues ha ido evolucionando poco a poco gracias al microprocesador, gracias al internet, ¿sí? Y ha hecho que nuestra vida sea mucho más fácil. De hecho, la localización de vehículos también. Ustedes, la mayoría de los vehículos ya traen un GPS y a través de una aplicación podemos saber dónde se encuentra nuestro vehículo, ¿no? Y algunas otras aplicaciones incluso nos permiten encenderlo a distancia, ¿sí? O verificar si lo cerramos, que suele pasar muy seguido, a mí me pasa muy seguido,
que no me acuerdo si cerré el vehículo, entonces a través de la aplicación podemos ordenarle al vehículo que coloque los seguros. ¿Sí? El Internet of Things está principalmente pensado hacia los usuarios domésticos. ¿Qué es o en qué consiste Internet of Things, Internet de las cosas? Pues es la convergencia de distintas tecnologías como el análisis en tiempo real, machine learning, inteligencia artificial, sensores y sistemas embebidos. ¿Cuál es el mercado de este tipo de dispositivos? Pues es el mercado del consumidor habitual, lo que son las casas domésticas, lo que se conoce como domótica, sistemas de seguridad, cámaras de video, aparatos domésticos, lo que les comentaba, poder ver si en el refrigerador tengo los suficientes comestibles. Y lo principal de todo esto es que estos dispositivos pueden ser controlados por otros sistemas como los teléfonos inteligentes, y que eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Otra parte o otra aplicación también importante, sobre todo con el intercambio de la información, es la encriptación, ¿sí? El poder asegurar que los datos que nosotros tenemos únicamente puedan ser accesados por la gente a la cual está dirigida esa información, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo ahora con la parte de transferencias electrónicas, transferencias bancarias, ¿sí? Esto tiene muchísima aplicación, es un gran mercado. Aquí hemos trabajado con la encriptación de señales utilizando matrices de Hadamard, que son matrices relativamente sencillas, ya que se basan en unos y ceros. Y esto para el procesamiento digital, si ya tienen algo que naturalmente maneja la información en unos y ceros, se vuelve bastante sencillo. ¿Sí? También, bueno, otras de las aplicaciones que hemos realizado corresponde a la parte de procesamiento de imágenes, ¿sí? Yo creo que la mayoría de ustedes conocen lo que es el mapa de Bayer, cómo se configura una imagen en LEDs de color verde, LEDs de color rojo y LEDs de color azul. Cuando cualquier cámara digital que ustedes utilicen, la que sea, siempre les va a entregar una configuración de un mapa de Bayer. Entonces nosotros tenemos que aplicar un procesamiento digital para partir de este mapa de Bayer obtener una matriz de rojo, una matriz de verde y una matriz de azul. ¿Sí? Hay que decodificar el mapa de Bayer para obtener nuestras matrices rojo, verde y azul y lo que sería nuestro sistema RGB. ¿Sí? También hemos trabajado parte de eso. ¿Sí? La parte de compresión de imágenes, ¿sí? Cómo podemos optimizar la compresión de una imagen. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, que está comprimida en un 50%, pues esto nos ahorra información, ¿sí? De hecho, anteriormente la comunicación por Internet era muy compleja, quizás hasta ni pudiéramos estar haciendo este tipo de actividades de interacción, porque pues, la información que se tenía que mandar era demasiada. Con los sistemas modernos, al comprimir una imagen, pues únicamente necesito mandar aquellos píxeles que sean importantes o que contengan información importante sin necesidad de mandar toda la imagen completa, ¿sí? Y podemos ver aquí, por ejemplo, de un 50% de compresión a un 33% de compresión, pues no hay mucha diferencia. La diferencia ya se nota cuando tengo un 5% de compresión, o sea, únicamente el 5% de la imagen original. Entonces aquí sí ya se empiezan a ver cuestiones un poquito más, pues más extrañas, ¿no? También la parte de reconocimiento facial, ¿sí? Por ejemplo, obtener ciertas características de una imagen, como puede ser la textura, el color, los cambios de luminosidad, otras características como la distancia entre
entre el iris de los ojos, la distancia de la frente a la punta de la nariz o de la frente a la barbilla, ¿sí? La configuración del rostro, si es redondeado, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos parámetros se pueden obtener de una imagen de una manera digital, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tiene esto? Pues reconocimiento a través del iris. Yo creo que todos sabemos que el iris en dos personas es totalmente distinto, aunque las personas pudieran ser gemelos idénticos, el iris de su ojo va a ser distinto y esto nos podría o nos permite hacer un reconocimiento entre estas dos personas. Y una forma más básica o más clásica, pues es a través de la huella dactilar, ¿sí? Poder reconocer a una persona, lo que hacemos siempre que llegamos a nuestro lugar de trabajo, registrar nuestra asistencia a través del dedo. De hecho, la tecnología de reconocimiento a través del rostro, a través del iris, se puso, digamos, bastante de moda con el problema de la pandemia, ¿no? ¿Sí? Ya que no queríamos que se llegara a un contacto físico, entonces al momento de registrar en la huella dactilar, pues todo el mundo coloca ahí el dedo sin saber si se lavó la mano o cuál fue el último lugar que tocó ese dedo y entonces pudiéramos contaminar el dispositivo, ¿sí? Y pudiéramos originar ahí una cadena de contaminación. Otra de las aplicaciones pues es el ocultamiento de datos, lo que se conoce como esteganografía, donde nosotros podemos ocultar una imagen dentro de otra imagen, ¿sí? Una imagen dentro de texto, texto dentro de una imagen, ¿sí? Y aquí les platico siempre un caso que sucedió, ¿no? En Estados Unidos, un viajero musulmán que quería entrar al país, pues iba con una cantidad muy significativa de discos duros y sobre todo se dieron cuenta que traía videos para adultos. Entonces, en la aduana de los Estados Unidos esto les llamó mucha la atención porque, pues bueno, una persona musulmana, una persona muy estricta, se apega mucho a los valores de su religión y entonces les llamó la atención que esta persona trajera tanta información de este tipo, ¿no? De videos para adultos. Entonces, empezaron a analizar la información y pudieron rescatar de todas estas imágenes manuales completos de cómo realizar un ataque masivo, ¿sí? Dentro del territorio de los Estados Unidos. Entonces, bueno, si lo quieren aplicar para realizar el mal, pues es una opción el ocultar información dentro de otra, ¿sí? Esto en aplicaciones médicas, por ejemplo, puede ser de que ya las radiografías, ya todo este tipo de imágenes que se utilizan cuando nosotros vamos al médico, pues se hacen digitalmente y pues sería muy, muy mal que si un médico le va a mandar la imagen o la resonancia a otro médico, que es el que nos está atendiendo, pues entonces si lo envía a través de internet, pues hay el riesgo de que esa información sea interceptada. Entonces lo podemos mandar oculto en una imagen. Entonces si alguien intercepta esa imagen, pues no va a ver la imagen de la información sustancial, sino que va a haber otra imagen que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces esta es otra de las aplicaciones del procesamiento digital. Entonces, ¿qué se quiere en un procesamiento digital? Bueno, lo que queremos es extraer información significativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos una serie de operaciones matemáticas, una serie de operaciones lógicas, para analizar un conjunto de datos provenientes de una señal, de una imagen, ¿sí? Estas operaciones las podemos hacer a través de filtros. Podemos hacer, por ejemplo, un análisis de frecuencia, análisis estadístico, análisis tiempo-frecuencia. Podemos cambiar la señal de dominio,
¿sí? Todas las señales están en el dominio del tiempo, podemos pasarlas al dominio de la frecuencia y como les comentaba, también podemos tener un dominio tiempo-frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí queremos conocer la frecuencia de esta señal. ¿Sí? Si yo observo la señal tal cual, ¿sí? no voy a poder inferir cuál es su frecuencia. Sin embargo, si le aplico un procesamiento digital muy simple, que es la transformada de Fourier como tal, ¿sí? Me doy cuenta que esta señal está compuesta de dos componentes sinusoidales, ¿sí? Está construida por dos componentes sinusoidales, una componente principal a 60 Hz y otra componente de menor amplitud a 90 Hz. ¿Sí? Si yo viera la pura señal tal cual, pues no me serviría de nada. Algo de lo que ya hemos desarrollado aquí, aplicaciones que ya han funcionado, pues es el realce de imágenes a través de incrementar la profundidad de campo de una imagen. En este caso se desarrolló un sistema optodigital, ¿sí? Donde tenemos un lente con ciertas características, un lente óptico, ¿sí? Le aplicamos un procesamiento digital, ¿sí? Y de esta forma, una imagen que tiene un cierto grado de desenfocamiento, sin importar cuál sea la cantidad de desenfocamiento que tiene, la podemos reconstruir a una imagen nítida, clara, ¿sí? Que sea agradable para la vista. Sí, esto ya lo hicimos, de hecho ya se publicaron dos artículos al respecto, ¿sí? de este proyecto. ¿Sí? El otro proyecto fue el de Hazing. Aquí este es el proyecto que estuvo trabajando Sebastián durante su maestría y parte de su doctorado, ¿sí? Donde, bueno, el haze básicamente es la contaminación ambiental a la que nos podemos enfrentar a la hora de tomar una imagen, y hay varios algoritmos o varias técnicas para poder mejorar la visualización de esta imagen. Esto es importante sobre todo en las aplicaciones actuales. Siempre les pongo el ejemplo del carrito de Google, ¿no? Que una de las características del carrito de Google en teoría es de que se conduce solo, ¿sí? Y va tomando las imágenes de las calles. Sin embargo, si se presentara una situación donde hay neblina, donde hay un cierto grado de contaminación y que la cámara no pueda visualizar la calle, pues entonces el carrito se perdería, ¿sí? Pudiera provocar un choque o se saldría simple y sencillamente de la carretera. Esta tecnología se ha querido integrar en los automóviles modernos. Está el Tesla, por ejemplo, que es un auto que una de sus principales características es que se conduce solo, ¿sí? Y bueno, yo creo que muchos hemos visto videos donde simple y sencillamente el conductor llega, se sienta, programa el vehículo para que vaya a un cierto lugar y casi que se acuesta a dormir, ¿no? Entonces imagínense si no hubiera este tipo de sistemas y fueran en la carretera, se encuentran en un banco de neblina y pues el vehículo básicamente se perdería, ¿no? Pudiera haber ahí un accidente grave, ¿sí? Hay otras de las cosas que hemos trabajado, aquí, bueno, este proyecto lo trabajé yo principalmente durante mi investigación de doctorado, y es el monitoreo de la magnetosfera de la Tierra, ¿sí? El poder estar sensando, monitoreando qué pasa en la magnetosfera de la Tierra cuando ocurren las explosiones solares, cómo afecta esas explosiones solares a la magnetosfera de la Tierra. En este caso teníamos un proyecto de la Agencia Espacial Europea, ¿sí? Que se conoce como Cluster, ¿sí? Y son 4 satélites que están orbitando la Tierra en posiciones estratégicas para poder monitorear la incidencia de plasma las 24 horas del día, todos los días del año. También tecnología electrónica, sobre todo tecnología electrónica digital,
se encuentra en los robots que se encuentran en Marte. Bueno, este es el Beagle 2, que básicamente se estrelló en Marte y es un robot relativamente famoso, dado que incluso aparece en películas, en la película de los Transformers, ¿sí? Cuando dicen que no se estrelló, que realmente se logró que grabara unos cuantos segundos y aparece la imagen del Transformer. Este robot tiene tecnología FPGA para procesamiento paralelo y con él sucedió una situación curiosa porque básicamente la NASA lo daba por perdido debido a que ocurrió un error de hardware en el sistema ¿cómo se llama? De navegación. En el sistema de navegación ocurrió un error de hardware y lo que hicieron fue reprogramar los FPGAs del robot para poderlo recuperar, ¿no? Este proyecto, de hecho, se desarrolló y está instalado en la en la Estación Espacial Internacional, donde para medir la frecuencia de la incidencia de partículas sobre la atmósfera de la Tierra, se desarrolló un sistema para calcular la frecuencia de manera muy rápida, ¿sí? Sin necesidad de utilizar operaciones trascendentales como el cálculo de senos, cosenos. Entonces se desarrolló una técnica que nosotros nombramos la transformada cuadrada discreta de Fourier, ¿sí? Y entonces en base a sumas y restas calculábamos la frecuencia principal de cualquier señal. Entonces aquí se hace una comparativa entre el cálculo utilizando la técnica propuesta, que es muy rápida, y la técnica utilizando senos y cosenos, y podemos ver que la componente principal pues se calcula con muy alta precisión, ¿sí? Y el espectro restante, pues bueno, tiene ciertas similitudes, aunque pues bueno, si alguien pudiera decir que no son completamente iguales, lo cual pues es cierto, pero al menos la componente principal, esa sí la puede detectar con mucha precisión. Otra de las cosas que hemos hecho es también estimar la posición de un robot industrial, sin necesidad de utilizar mecanismos invasivos como pudiera ser la colocación de un encoder. Ya la mayoría de los robots traen encoder actualmente, pero anteriormente había que empotrarlo, había que colocarlo dentro del robot, lo cual implicaba abrirlo, colocar el encoder, volverlo a cerrar con el riesgo de poder dañar la maquinaria. Y pues estas máquinas no son nada baratas, ¿sí? Entonces una de las soluciones que se propuso fue colocar un acelerómetro triaxial en cada una de las articulaciones del robot. De esta forma obtener las señales de vibraciones o las aceleraciones en los tres ejes X y Y. De ahí se aplicaba un diezmado para reducir un poco la señal, después un filtrado pasa altas, un filtrado pasa bajas, para separar lo que realmente era aceleración de lo que realmente era vibraciones, ¿sí? Las vibraciones tienen una frecuencia mucho más alta que la aceleración como tal. De ahí, pues se hacía algunos cálculos matemáticos para poder calcular el ángulo de desplazamiento, la velocidad angular del robot, ¿sí? Y su posición como tal, ¿sí? Por otro lado, también podíamos calcular la amplitud de las vibraciones, ¿sí? La amplitud media cuadrática, el valor pico de la vibración y obtener un espectro de esas vibraciones, ¿sí? Otra de las aplicaciones que hemos hecho es para calidad de la energía. ¿A qué se refiere calidad de la energía? También, Sí, sí, bueno, ¿a qué se refiere calidad de la energía? Bueno, pues a que nosotros tenemos una señal, lo que nos distribuye
la Comisión Federal de Electricidad es una señal sinusoidal de 60 Hz, ¿sí? Pero al momento en que nosotros empezamos a conectarle dispositivos como puede ser la lavadora, el refrigerador, nuestra propia computadora, etcétera, se empieza a distorsionar la señal y de ser una señal sinusoidal bonita, suave, como la señal roja aquí que tenemos, empezamos a obtener señales con mucho ruido. Uno de los parámetros de calidad de la energía que es muy importante es la frecuencia. Todos sabemos que aquí la frecuencia de la alimentación eléctrica es 60 Hz, pero con las cargas no lineales esta frecuencia se puede mover, ¿sí? Y la norma internacional nos pide que monitoremos la frecuencia de la señal cada segundo, ¿sí? Y que la resolución del monitoreo sea de al menos 0.1 Hz. Nosotros realizamos un sistema, un sistema digital que fue implementado en un FPGA que mide la frecuencia de una señal cada 32 microsegundos, alrededor de un millón de veces más rápido de lo que solicita la norma internacional, ¿sí? Con una resolución de 0.001 Hz, o sea, 100 veces más resolución. ¿Sí? Algo de lo que hemos trabajado también mucho es la detección de fallas en motores de inducción. ¿Por qué motores de inducción? Bueno, porque los motores de inducción ustedes los van a encontrar en cualquier parte a la que vayan, cualquier industria, por muy pequeña que sea, siempre va a tener un motor de inducción. De hecho, aquí les ponemos el ejemplo de una persona que se dedica a la reparación de zapatos. Él tiene un motor de inducción que le ayuda a darle lustre al zapato, ¿no? Lo hace girar, tiene un cepillo y ese cepillo le saca lustre al zapato. Las fallas que hemos detectado son fallas principalmente mecánicas, como daños en los rodamientos paleros, ¿sí? Desbalance mecánico, esto es una falla muy común, sobre todo cuando se coloca una carga mecánica en el motor, ¿sí? Y que no está perfectamente alineada con la polea de giro, ¿sí? Y otra falla es las barras rotas en los motores de inducción. Esta falla es importante porque si ocurre, ustedes no se van a dar cuenta. El motor va a seguir trabajando, pero va a consumir una cantidad muy grande de energía y debido a que no hay un camino de conducción, la corriente va a buscar otros caminos que va a provocar que el motor se caliente y que dañe otros elementos en el motor. También, bueno, pues analizamos todas las combinaciones posibles de estas tres fallas. Ya falta poco tiempo, pero ya casi acabó esto. Otra de las aplicaciones que hemos tenido ha sido la estimación de velocidad sin medios invasivos. Como les decía, los motores por lo general miden su velocidad a través de lo que es un encoder, que es un instrumento que se empotra en el motor, ¿sí? Pero también hay formas de medirlo a través de a través de mediciones de corriente, de flujo magnético, etcétera. Y básicamente todas las investigaciones se han basado en dos modelos. Un modelo en referencia al rotor, un modelo en referencia al estator. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue combinar estos dos modelos, ¿sí? Midiendo la corriente de un motor en las tres fases, ¿sí? Y de ahí sacamos un modelo que es mucho más preciso. ¿Cuál es el problema? Que estos modelos tienen mucha dificultad en leer la velocidad de un motor a baja velocidad, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta a baja velocidad sigue mostrando un error muy pequeño, ¿sí? Pero básicamente es la misma velocidad la que se mide que la que se está estimando sin medios no invasivos. Ya a velocidades más o menos regulares el error se reduce y a velocidades ya mucho más elevadas el error de medición de la velocidad de giro del motor pues ya es muy exacta, ¿sí? Otra de las aplicaciones, de las últimas aplicaciones que hemos desarrollado es la detección
de fallas en lo que se conoce como inversores, ¿sí? Esta técnica es muy simple porque únicamente se utilizan las amplitudes de las señales de corriente en las tres fases, ¿sí? Que alimentan a un motor de inducción. Entonces, los problemas que puede haber en un inversor, pues es de que alguno de estos IGBTs, que funcionan como switches básicamente, desconecte, ¿sí? Se queme, entonces tengamos un circuito abierto en alguna de las ramas o tengamos un cortocircuito, ¿no? Entonces, esta técnica, les digo, únicamente lee las fases, calcula las amplitudes, hace un espectro de esa amplitud y de esa forma podemos detectar si hay alguna falla. Ahora, ¿por qué es importante detectar las fallas en los inversores? Porque, bueno, con toda la tecnología eléctrica moderna, que son las fuentes alternativas de energía, por ejemplo, las fotoceldas, pues estas utilizan un inversor para poderse conectar a la línea de distribución y pasar la corriente o la energía de corriente directa a corriente alterna, ¿sí? Igual en los vehículos modernos, ¿sí? Que se alimentan a través de baterías, lo que ustedes tienen es una fuente de alimentación de DC, ¿sí? Y entonces tienen que pasar esa fuente de alimentación de DC a corriente alterna. Entonces eso lo hacen a través de un inversor. Entonces los inversores ahorita tienen una aplicación muy, muy grande, ¿sí? Bueno, finalmente, ¿cuál es el futuro de la electrónica? Bueno, aquí les presento un panorama bastante interesante. Es una de las disciplinas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mejor pagadas. Todo apunta a que la demanda laboral continuará concentrándose en competencias de más alto nivel. A mayor grado de estudios, pues más les van a pagar. El Instituto Mexicano de la Competitividad clasificó a la electrónica dentro de las 10 carreras con mejor salario en el 2023 y algo de lo que está impulsando esto pues es la industria 4.0 que tiene que ver mucho con Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es para usuarios domésticos. Si ustedes aplican Internet de las Cosas a la industria, esto cambia de nombre a Industria 4.0, básicamente, ¿sí? Y bueno, yo con esto termino. Aquí tenía mucho más información ya de proyectos muy específicos, ¿sí? Pero les presento lo que es nuestro grupo de investigación, ¿sí? Nosotros nos encontramos en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios, sede Yuriria de la Universidad de Guanajuato. Este es nuestro edificio, ¿sí? Se parece mucho al edificio de León, también de la Universidad de Guanajuato. Este es nuestro grupo de investigación, el doctor Carlos Rodríguez Doñate, el doctor Luis Manuel, y bueno, aquí está el doctor Sebastián Salazar Colores, que también está dentro de nuestro grupo de investigación. Tenemos colaboración con instituciones en todo el país, aquí menciono algunas, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿sí? Y también con universidades internacionales, en la Universidad de Picardie, Jules Verne en Francia, la Universidad Complutense de Madrid en España y el Onsala Space Observatory en Suecia. Entonces, ahora sí, con esto termino. No sé si tengan preguntas, alguna duda, con todo gusto atiendo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Una plática muy interesante, explorando como un montón de posibles aplicaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiera alzar la mano aquí o tomar el micrófono directamente. Sí, de momento no hay preguntas. Hubo problemas con la conexión, según tengo entendido. Entonces, de Pero sí se parte escuchó, de... No, ¿sí se muy escuchó bien. bien la presentación? Sí, problemas aquí en el CIO, de hecho. No, Ah, sí, hay mucho en el chat que les está fallando en algunos edificios, pero a mí me gustaría preguntarle, dada su experiencia, ¿no? A través de ya décadas de trabajo, ¿cuál considera que son las aplicaciones que pues vienen, ¿no? Como el posible futuro inmediato quizás o mediano a largo plazo
de la electrónica en el mundo. ¿Qué áreas considera usted que van a tener más auge y, en los próximos años? Bueno, considerando un poquito lo que es la industria 4.0, que ya incluso se sacó una nueva versión que se conoce como Industria 5.0. Sí, pues toda esta parte de automatización, inteligencia artificial, el que en una empresa, en una industria como tal, un proceso o una máquina dentro de un proceso se pueda comunicar e intercambiar información con las otras máquinas que se encuentran dentro de este mismo proceso, eso creo que es lo que viene más fuerte, ¿no? Creo que todas las, bueno, desde mi punto de vista, las industrias es lo que quieren alcanzar, ¿no? Y ha sido tan importante que yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado de la feria de Hannover, que se realiza también aquí en León y que su intención tiene la de promover todo este tipo de aplicaciones. Ahora, sobre las técnicas de procesamiento, bueno, yo aquí les soy sincero, yo no soy muy adepto a las técnicas de procesamiento utilizando deep learning, ¿sí? Como tal, el aprendizaje profundo, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera sabemos, qué es lo que está realizando la red neuronal como tal, ¿sí? Pero pues está de moda, o sea, es como todo, ¿no? Está de moda y bueno, pues hay que adaptarse a esto también. Déjame, Eh, déjame. las Oye, empresas, las empresas, ¿y qué Parece que cómo no se tiene el necesita micrófono platicar? abierto. Ciérrenlo, por favor. Uno de los extraños. De los países, sí. sí, O sea, las, sí, creo que ya te enviaron. Y pues supone, creo que está dentro del presupuesto, no sé cuánto les dieron. No sé de dónde está ese micrófono. por ahí se nos está Sí, cruzando un micrófono. evidentemente mi internet No no. lo veo aquí en el chat. Sí, no. Yo sí puedes quitar tu El dinero que micrófono. les dan a los capítulos, a veces hacen que lo gasten todo, no sé quién, que lo gasten todo, y No obviamente puedo yo, no tengo y a los veces cuando permisos se no se para gasta todo, y aún así Para, luego les dicen, pues yo ustedes se lo creo que yo gastan. tampoco. Sí, Los que tienen dinero de lo que dan normalmente, ¿no? ¿nos puede ayudar? sí. No sé, por ahí a alguien se le quedó el micrófono abierto. Pero bueno, les comentaba que incluso las empresas que se dedican a la fabricación de dispositivos como los FPGAs han evolucionado, sus herramientas como tal ya están orientadas no al desarrollo eh, principalmente de hardware, sino al desarrollo de sistemas multicore, donde ustedes puedan paralelizar distintos algoritmos dentro de un mismo componente. No sé si contesto la pregunta o si hay alguna otra. Eh, Muchas gracias, doctor. Solamente, bueno, Raimundo dice gracias, excelente presentación. Eh, bueno, entonces sería todo. Muchas gracias, doctor. La verdad, muy interesante. Me voy a permitir leer la constancia que le vamos a hacer llegar más tarde. El Centro de Investigaciones en Óptica, CIO, otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Cabal Yepes por su participación en la plática Aplicaciones del procesamiento digital de imágenes y señales. Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación, León, Guanajuato, a 18 de agosto de 2023. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación, doctor, y estamos aquí atentos a cualquier colaboración o cosa que ustedes necesiten, ¿no? Siempre es bueno unir esfuerzos, creo. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa, pues también nosotros estamos por acá. Si requieren alguna consulta, alguna asesoría, con toda confianza, ya sea que se comuniquen directamente con nosotros o a través de Sebastián, con todo gusto los apoyamos. De hecho, ya hemos tenido colaboración con gente de León. Por ejemplo, hemos colaborado con gente del IFUC, del Centro de Investigación en Física, que bueno, que ya cambió de nombre.
Y gente del CIO, pues bueno, está Sebastián y por ahí alguien más, no recuerdo, pero bueno, ahí estamos, al pendiente. Muchas gracias, doctor. Bueno, sería todo por Muchísimas aquí. gracias y buen día a todos. Buen día. Excelente. Nos vemos.